Muy buen día, amigos y hermanos. Estamos iniciando nuestro video número 36 y estamos ya casi por finalizar el capítulo 4, el último capítulo de este libro. Hoy vamos a continuar viendo este subtítulo, el amor expresado en los versículos del 10 al 20. Y estamos viendo estas últimas secciones. El punto número 3. La participación. Vamos a leer el versículo 14, 15 y 16 para tener información, para tener un adelanto de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice el texto bíblico: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Me detengo en este punto para ampliar esta explicación. ¿Cómo participó la congregación de Filipos para con Pablo? ¿Qué fue lo que realizó la congregación de Filipos para con Pablo en sus preocupaciones, en sus tribulaciones, en su encarcelamiento allá en Roma y la expansión del Evangelio, la prédica del Evangelio, aún estando en prisiones en Roma? Bueno, el versículo 14 los anima a ellos y les dice: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, es lo que dice Pablo a los filipenses. Hicieron un gran bien en participar en los problemas, en las participaciones, en los sufrimientos, en las tribulaciones que Pablo está teniendo en Roma. No tiene dinero suficiente para sobrevivir y los filipenses pensaron mucho más allá, mucho más que hacer oración para que le vaya bien al predicador Pablo, mucho más que reunirse todos y estar constantemente preocupados, mentalmente, espiritualmente preocupados por Pablo. Ellos fueron a la parte práctica. Se propusieron colaborar financieramente para que al menos la prisión de Pablo en Roma no la pasara en necesidades materiales, en lo que se recibía la atención del emperador para hablar del asunto que ya traían desde Jerusalén. Así que entonces estamos encontrando una manera muy fácil que Pablo está diciendo: bien hicisteis en participar. Y una aplicación sencilla para nosotros. Usted, si no, aún no es miembro de la iglesia, bueno, piense, en la iglesia, los cristianos que entendemos nuestra responsabilidad, participamos en las tribulaciones de los evangelistas, participamos en las tribulaciones de los predicadores. No que los predicadores nos pidan, no que los evangelistas nos pidan, es que nosotros como congregación, los miembros de una iglesia, hacemos conciencia de las necesidades que pasan nuestros hermanos evangelistas, nuestros hermanos predicadores en cualquier parte del mundo. No decimos que vamos a sostener la obra de todo el mundo porque es imposible. Pero lo que sí decimos es que con lo poco que tengamos o mucho que tengamos, de acuerdo a nuestras capacidades, tenemos, si queremos recibir la calificación de Pablo y la calificación de Dios que dice, cuando Pablo dice: bien hicisteis en colaborar conmigo en mis tribulaciones, en participar conmigo en mis tribulaciones. Queremos hermanarnos con Pablo, queremos que lo mismo que Pablo está diciendo de los filipenses, no que lo diga algún otro evangelista acerca de nosotros, sino que de todo corazón cada uno de nosotros podemos y debemos, aún de nuestra pobreza, los que estamos más necesitados, los que tengamos más o los que tienen mucho, podemos colaborar, contribuir para que el evangelio se siga expandiendo. Hay muchas ciudades, hay muchos países, hay muchos lugares de habla hispana en todas partes del mundo en donde el evangelio aún no se ha predicado, porque no ha habido obreros suficientes que vayan. Y cuando hay obreros suficientes que vayan, en ocasiones existen los obreros, pero no existen los recursos económicos para ayudarles financieramente. Esta es una llamada de atención para todos nosotros, para que cada vez que tengamos oportunidad, no tan solo le enviemos nuestras oraciones y nuestros saludos a nuestros hermanos evangelistas. Ellos también comen, ellos también se visten, ellos también tienen necesidades, tienen familias que mantener, tienen atenciones que cumplir en el área donde se desenvuelven.
Así que nuestra participación económica o financiera será recibida con un bien hicisteis en participar con ellos en sus tribulaciones. Otra manera que Pablo tiene acerca de esta acción, cuando dice en el versículo 15, dice, y sabéis también vosotros, le dice Pablo a los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vamos a decir, una alabanza grande que se le da a la congregación de Filipos. Pablo se atreve a decir, porque así sucedió, que cuando llegó a Filipos, en Macedonia, se puso a evangelizar en el área de Filipos y las colonias circundantes. Y una vez que evangelizó, Pablo dice que nadie, ninguna otra iglesia participó con él cuando estuvo en Macedonia, más que las propias congregaciones. Y cuando se vio ya en la necesidad de abandonar Filipos y continuar su viaje misionero hacia el sur de la península griega, entonces Pablo dice, ninguna otra congregación, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La idea general que aquí se encierra es que los filipenses recibieron las donaciones posiblemente o los fondos posiblemente de los miembros de la congregación, de otras congregaciones o de ellos mismos. No se especifica claramente, pero los investigadores, los comentaristas mencionan que pudo existir o pudo haber existido la posibilidad de que otras congregaciones alrededor de Filipos enviaran recursos a una parte central en Filipos, y entonces los filipenses de esa congregación muy en particular, donde se encuentra precisamente Epafrodito, son los que encomendaron la obra de llevar todo ese dinero recolectado por mano de Epafrodito, llevárselo hasta la prisión a Pablo, donde se encuentra allá en Roma. Entonces, esa frase cuando dice, vosotros solos participaron en el trabajo evangelístico desde que salí de Macedonia hacia allá. ¿Qué podemos o qué pueden decir otros hermanos, otras congregaciones de usted, si usted se encuentra en una congregación? ¿Ha participado usted en el trabajo evangelístico de su predicador o de algún otro predicador, de algún otro evangelista? Si no lo ha hecho, piense, aún que se encuentre usted en necesidad, de su necesidad usted puede sacar algo para poder participar. Recuerden, si usted todavía no es cristiano, va a convertirse en cristiano. En el cristianismo también tenemos derechos, tenemos obligaciones. El derecho de estar con el Señor y nuestras obligaciones de participar con nuestros hermanos que expanden el Evangelio, también con las viudas, también con los huérfanos, también con los necesitados. Entonces, tomamos eso en consideración si usted desea convertirse en cristiano. Y otro punto más que Pablo menciona en esta participación, en el versículo 16, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Cuando Pablo sale de Filipos, sigue su viaje hacia el sur y llega a Tesalónica. En Tesalónica Pablo va a tener problemas, ya sabemos esa circunstancia. Va a huir de Tesalónica y se va a ir a Berea, porque a Tesalónica van a llegar problemas, vamos a decir así, los judaizantes. Y Pablo entonces es descolgado por el muro de la ciudad, por los cristianos de Tesalónica, y él continúa hacia Berea. La cuestión es esta. Pablo está enfatizando la ayuda que recibió por parte de los filipenses. Y están mencionando y diciendo, todavía Tesalónica, que es un pueblo, una ciudad pequeña, o digo cercana a ustedes, y a ustedes no les interesó la distancia, sino que cuando estaban en Tesalónica, a unas cuantas millas, unos cuantos kilómetros lejos de Filipos, ustedes ahí a Tesalónica me enviaron, dice el versículo 16, me enviaron. No es que hayan ido todos los miembros de Filipos para seguir y acompañar a Pablo en su proyecto de evangelización de esa parte del mundo, sino que ellos, los filipenses, se organizaron. Ya leímos en nuestra carta al principio que tienen ancianos y tienen diáconos en el capítulo 1, versículo 1, lo que nos dice que es una iglesia organizada. Quedó perfectamente organizada. Y entonces, cuando digo perfectamente, quizá exagero, todas las congregaciones, aunque tengan guías ya nombrados de esta naturaleza, ancianos y diáconos, aún así pueden tener problemas en su seno interno. Pero el punto que nos toca en estos momentos es
la ayuda financiera, el financiamiento que los filipenses están realizando para la congregación de Tesalónica, o más bien para Pablo, para que siga evangelizando en esa ciudad. Y posteriormente en su viaje a Berea va a ser también lo mismo. Entonces, estamos viendo una congregación que está recibiendo palabras de halago por parte de Pablo por las actividades que ha realizado. Vamos a hablar ahora en el versículo 17. Se lo voy a leer el verso 17 para que veamos que aquí dice. Usted puede ampliar más en sus comentarios, puede leer más en sus comentarios para conocer más acerca de esta circunstancia. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Antes de continuar con esto, perdón, me gustaría que vayan conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 17, en donde se menciona esta situación que estoy diciendo en estos momentos. Capítulo 17, verso 1, Pablo menciona su llegada, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Capítulo 17 de Hechos, verso 1 y verso 2. Y bueno, aquí se menciona cómo le sucedió aquel problema y cómo el versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y habiendo ellos llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Y verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, estamos viendo cómo los judaizantes están siguiendo, están atrás de Pablo para continuar con vamos a decir, tratar de distorsionar las enseñanzas que Pablo está dando acerca de la salvación por gracia, lo que Jesús nos da, el perdón de nuestros pecados, y tratando de obligarlos, de enseñarles, de decirles que los cristianos, aparte de las enseñanzas de Pablo, también deben, como un deber, deben de participar o practicar algunas de las normas judaicas, lo cual Pablo lo rechaza. No son necesarias ya las leyes judaicas ahora en el cristianismo. Si algunos de ustedes que me están viendo como no cristianos, se encuentran en algún grupo religioso donde les dicen que tienen que realizar ciertas obras del Antiguo Testamento, como por ejemplo la cuestión de ponerse velo, la cuestión de vestir vestidos largos, la cuestión en el caso de los diezmos, en el caso de ciertas actividades, guardar los días sábados, esas son leyes antiguo testamentarias que en el Nuevo Testamento no son recomendables como leyes. Ahora, si es costumbre en la localidad donde usted está enseñando, donde usted vive, que esas prácticas sean costumbres locales, vamos a decir que tendrá que discutirse. Pero que su líder religioso, si usted no es cristiano, es miembro de un grupo, cualquier otro, y le dice que tiene que realizar esas actividades, tiene usted que pensar y meditar muy bien, porque eso era lo que hacían los judaizantes cuando iban, según el libro de los Hechos, detrás de Pablo, para tratar de modificar las enseñanzas que Pablo había dado. Ahora sí, en verso 17, Pablo dice, tenemos aquí la reciprocidad de los cielos. El verso 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? ¿Dónde se encuentra la vuestra cuenta? La cuenta de los filipenses. Y tenemos que aceptar que Pablo está yendo mucho más allá del aspecto material de la tierra. Y dice, quiero que lo que hagan ustedes aquí en la tierra tenga consecuencias allá en los cielos. Y el bien que ustedes hagan aquí tiene consecuencias, y allá en los cielos el Señor pondrá en su cuenta las buenas acciones que están realizando actualmente. Como también hay reciprocidad. Si aquí en la tierra realizamos cosas negativas, cosas que son incorrectas, entonces también eso tiene consecuencias allá en el más allá, allá en los cielos, allá en la eternidad. El Señor nos llamará a cuentas cuando llegue el momento adecuado, y entonces, de acuerdo a las cosas que hicimos en la tierra, las cosas positivas, a las cosas negativas, seremos juzgados. Y entonces, de acuerdo a ese juicio, el Señor dirá si acaso tenemos el derecho de irnos con Él, o corremos el peligro de irnos sin Él al lugar donde va a estar su eterno enemigo, que es precisamente Satanás. Y usted también, como oyente o como cristiano, los cristianos sabemos que existen esas dos posibilidades. Los oyentes no, quizá usted no es cristiano y usted piensa que solamente por ser buena persona, ser buena gente, usted ya tiene el camino a los cielos libre de escombros. No es así. No basta con ser bueno.
aparte de ser bueno, necesita obedecer el Evangelio. Y si no lo hace usted, entonces por muy buena gente que usted sea, por muy buena persona que sea usted, por una persona que ya actualmente no comete ningún delito, bueno, los delitos del pasado, los pecados del pasado, todavía los trae usted cargando sobre sus espaldas. Y eso es una gran carga, un gran peso, porque no le ha permitido al Señor Jesucristo que Él los lleve cuando Él le perdona a usted los pecados. Por lo tanto, usted tendrá que pagar por sus pecados. En cambio, los cristianos, ya nuestros pecados han sido perdonados, los hemos puesto sobre los hombros de Cristo y el Señor ha considerado que Él va a llevar nuestra carga. Él es poderoso para llevarlas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles y firmes en el cristianismo. Cuando Pablo está hablando de esta situación en el verso 17, hablamos de que las acciones en la tierra son recíprocas. No pensemos que las cosas que aquí realizamos no van a tener consecuencias en el más allá. Sí hay consecuencias positivas, consecuencias negativas, dependiendo de lo que realicemos. Luego, en el versículos 18, 19 y 20, Pablo está hablando de otra circunstancia. Habla acerca del cumplimiento, versos 18, 19 y 20. Se lo voy a leer rápidamente, dice el 18. Pero lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Para usted que es cristiano, comprende las frases sacrificio acepto, olor fragante, agradable a Dios. Para usted que no es cristiano, que solamente es un oyente y que gracias por estar viendo estos videos, déjeme decirle que los sacrificios aceptos, los olores fragantes que son agradables a Dios, es una referencia a lo que los judíos realizaban en el Antiguo Testamento por orden de Dios. Si nos vamos a Éxodo 29, versículo 18, donde estamos encontrando esta situación de ofrecer algo que sea agradable para Dios. Déjeme leérselo rápidamente para no alargar el video. Dice el capítulo 29 de Éxodo en el verso 18. Dice así: quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. En el Antiguo Testamento, el judío tenía la obligación, tenía el deber de que si quería cumplir con Dios, tenía que llevar animales y esos animales se sacrificaban en un altar y se quemaban todas las carnes, los músculos, las partes del cuerpo, incluido también el estiércol entre las cenizas y las pieles. Todo eso que se quemaba para Dios no se obtenía nada para provecho de los filipenses, de los judíos como alimento. Ese es otro tipo de sacrificio. En el Antiguo Testamento hay varios sacrificios según el libro de Levíticos que nos hablan el objetivo de cada sacrificio. Cuando Pablo menciona en este versículo, en el versículo 18, 19 y 20, verso 18, cuando dice, lo que enviasteis ha sido olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, es una metáfora, es un recordatorio, es usar figuras del Antiguo Testamento y aplicarlos en el Nuevo Testamento, pero no precisamente en referencia a animales sacrificados, sino a la ofrenda que los filipenses le enviaron a Pablo. Pablo le dice que ha sido un sacrificio aceptable delante de Dios. Verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre. Bueno, nada más déjenme leer, aquí está el verso 18, dice, estamos viendo acerca de el cumplimiento y todo lo que ha recibido y todo lo que ha sido aceptado. Estamos hablando de esta cuestión, todo lo que Pablo ha recibido, todo eso que es aceptado, dice el verso 18, todo lo recibido, estoy lleno y he recibido de Epafrodito un sacrificio aceptable a Dios. Hablamos entonces de el cumplimiento. Ya la congregación de Filipos ha cumplido hasta el extremo en la ayuda que ha enviado para Pablo. Ahora bien, la siguiente sección nos habla ya del gran final. Los versículos del 21 al 23 habla ya del final del libro, y en el final del libro solamente se expresa lo siguiente. En el versículo 21 se expresa los saludos, cuando Pablo dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, y los hermanos que están conmigo también los saludan. Y el verso 22 habla acerca de el alcance del evangelio. Como dice el verso 22, dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Cuando escuchamos la frase, los de la casa de César, entendemos que todos los trabajadores, familiares, servidores,
compañeros, amigos del César, del emperador, han escuchado ya del Evangelio. Pablo no tan solo le predicó a la gente cuando estaba libre, ahora que está prisionero en Roma, en los funcionarios públicos es entendible que están a la orden del César, también han escuchado, han entendido y algunos, no decimos que todos, algunos se han convertido. Y finaliza, nuestro apóstol finaliza con el gran saludo en el verso 23, cuando dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia, el perdón, todo es para los filipenses al finalizar su carta. Y de esa manera entonces finalizamos ya esta sección. Vamos ahora a tomar en cuenta otra etapa. Ahorita estábamos en la etapa número 4. Finalizamos esta etapa número 4 y en el próximo video 37 vamos a iniciar la etapa número 5. Tenga usted bendiciones, gracias por su atención, Dios los bendiga, hasta luego.